Profe, los del Meet no lo escuchamos. Hola, buen día. Sí, ahí activo el micrófono, chicos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profe. ¿Por Meet? Buenísimo, muchas gracias. Bueno, probemos así, total. ¿Ustedes me escuchan? ¿Allá al fondo se escucha? ¿Sí? ¿Más o menos se escucha? Voy a configurar un poquito la cámara. Ahí estoy moviendo un poquito la cámara, chicos, para que puedan ver mejor el pizarrón. Ahí, creo que estamos bien ahí. La vamos a subir un poquito. Ahí creo que estamos bien con la cámara. Cualquier cosa después me avisan por el chat o abren micrófono. No hay ningún problema. Sí. Mañana. Ah, en la facultad por. Ah, no tengo entendido que haya algún problema mañana, pero pueden preguntar en el cese. Ahí se activó. Pueden preguntar en el cese. Esto debe ser algo del cable que está molestando. Gente de Meet se escucha bien, ¿no? Porque estamos acá medio que se escucha medio raro. Lo importante es que ustedes escuchen bien. Bueno. Ahora vamos a hablar del parcial. Sí, sí, sí. Para eso estamos hoy. Para eso hemos venido. Bueno. Parcial. Rendimos el miércoles, ¿sí? Vamos a hacer algunas anotaciones generales. Parcial 1, rendimos el miércoles. En el aula virtual les hemos puesto información del parcial. Las aulas van a ser el aula H, ¿sí? Que es esta en la que estamos cursando. Y tenemos también el aula R, déjenme que ahí les confirmo. Ya les vamos a poner la distribución. Para que directamente vayan al aula de acuerdo a los apellidos, si les toca la H o les toca la R. Bueno, está medio molesto este micrófono. Sí. ¿No me iría alguno a pedir ahí a la sala, a la SAE, ahí de la parte docente, un micrófono? ¿Puede ser alguien para la H? Gracias. Un punto más para el parcial. Esperen un minuto, chicos, y ya seguimos.
Profe. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Está abajo. Hola, hola, hola. Bien, profe. Hola, 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 hola. Este anda mejor. Hola, hola. Sí, pero el sonido, o sea, sí, la cosa igual. Pero este anda mejor que Seguimos con Hola, este hola, entonces. hola, hola. Ahí está este. Pero esto es lo mismo. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Bueno, esperemos que nos ayude el sonido. Decimos, el miércoles tenemos el parcial. Recuerden que para nuestra materia se va a rendir en aulas, formato escrito, papel. Así que tenemos las aulas H y R. Vamos a tener la distribución de aulas ahí en el aula virtual, así ustedes saben a cuál de las dos aulas tienen que ir. Vienen un ratito antes, documento para acreditar identidad, lapicera, corrector, el examen no se puede hacer con lápiz, ¿sí? Lapicera, corrector, y no van a necesitar hojas adicionales, ¿sí? Van a tener un espacio previsto para poder desarrollar el parcial. La estructura del parcial va a tener múltiples opciones sin justificar, que van a corresponder al 70% del puntaje, o sea, 7 puntos de 10. Básicamente van a ser múltiples opciones, ¿sí? Tienen que elegir la correcta. Las múltiples opciones no son capciosos, no son preguntas de pie de página, ni todas las son correctas, ninguna es correcta, no están pensados para perjudicarlos, o sea, van a preguntarle las cosas importantes de cada texto. Si usted sabe, lo puede responder, ¿sí? Las preguntas son, las alternativas son excluyentes, no hay 20 alternativas, hay normalmente 3, a lo sumo 4 alternativas, usted tiene que poner la correcta, ¿sí? Y después va a tener una pregunta a desarrollar que va a valer 3 puntos sobre algún tema importante también de lo que hemos visto, ya sea en la unidad 1, que la hemos visto completa, o en la unidad 2, que hemos visto hasta el texto de
Klimovsky inclusive, ¿sí? También van a ser preguntas de temas importantes de la cursada, ¿sí? No les vamos a hacer una pregunta de un pie de página, digamos, que valga 3 puntos. Va a ser una sola pregunta, van a tener 10 renglones para desarrollar la respuesta, con el espíritu de que ustedes aprendan o empiecen en primer año ya a desarrollar, que no se queden solamente con marcar o emparejar preguntas, sino que puedan desarrollar, porque para el final van a tener que desarrollar más. Entonces, ya empezar a entrenar esa habilidad. No es lo mismo entender el autor, que si me ponen una múltiple opción, me doy cuenta si va o no va, a, capaz que es esto, a ver. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, no sé si ahí se escucha mejor, va y viene esto. No sé si es mejor aprender a entender las múltiples opciones o desarrollar. Cada uno va a tener que desarrollar las dos habilidades porque va a ser la forma de evaluar que tenemos en la materia, ¿sí? O múltiples opciones o desarrollo. Por ahí lo que va a tener en el final es más peso el desarrollo, ¿sí? Más peso el desarrollo. Ahí aparece. Bueno, repito entonces. Miércoles, parcial 1, en el horario de clases, aulas H y R, vamos a poner la distribución en el aula virtual. Ya tienen un posteo, creo, del parcial, si mal no recuerdo, pero bueno, van a tener un posteo ahora en estos días, entre hoy y mañana, donde va a estar la información sobre el aula. De todas formas, es en cualquiera de estas dos aulas. Vienen un ratito antes, lapicera, credencial o documento para acreditar la identidad. Y estos son los temas que vamos a repasar hoy, todo como para tener ya visto todos los temas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los 4 capítulos, que hoy vamos a repasar también. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda? Hagamos repaso, entonces. Sí. Es una sola pregunta en 10 renglones que van a tener que desarrollar sobre algún tema importante de lo que hemos visto. ¿Sí? No te voy a preguntar una cosa finita de Wallerstein. No, si te pregunto algo, va a ser algo... además, nada va a ser de memoria. ¿Sí? Si vos entendiste los autores, estudiaste bien, podés responder con tus palabras en 10 renglones. ¿Sí? No inventen, no les hagan perder tiempo a los profes leyendo cosas. Si no lo saben, no lo saben. Pueden aprobar con los choice. ¿Sí? Defiendan el examen si saben del autor, aunque no sea exactamente del tema, pero si es pertinente y ustedes el autor lo estudiaron, bueno, pueden poner algo, pero obviamente que se va a evaluar en esos 3 puntos la pertinencia de lo que se le pregunte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, repasamos entonces. Bueno, lo que podemos hacer es ir por orden cada uno de los temas y en función de las dudas que haya podemos ir más rápido o más lento o ir directamente a las preguntas que ustedes tengan. Así no perdemos tiempo y vamos primero a las dudas así más importantes y después si nos queda tiempo revisamos algún autor que quizás sea más fácil. Como ustedes prefieran. Yo como soy estructurado voy en orden, pero el repaso no es para mí, es para ustedes, así que vamos, hacemos lo que ustedes quieran. Si tienen así dudas muy importantes, empecemos por esas dudas, se sacan el problema de encima de la duda más importante, y si no, vamos tema por tema, como ustedes quieran. Bueno, perdón, no leí si había algún comentario en el chat, disculpen. Con este tema del micrófono, ahí me parece que se arregló un poquito. ¿Se escucha, profe? Van los 4 capítulos, sí, Franco, van los 4 capítulos, igual hoy vamos a hacer un repaso. Bueno, consejos para estudiar de acá al miércoles. Bueno, empiezo con la nota de cátedra, ¿no? Empiezo con la nota de cátedra porque eso te va a dar una orientación general a los temas. Va a decir cosas que por ahí ya dijimos en clase, pero te los vuelve a acomodar, ¿no? Decir, acá estaba el esquema, ¿no? O por ahí te dice algo nuevo que no se dijo en clase y profundiza un poquito el tema. ¿Sí? Entonces yo diría empezar leyendo las notas de cátedra, que están ordenados los temas de cada unidad, y después voy al autor, cuando ya en la nota de cátedra entra ese tema específico que tengo un autor, ahí entra el autor, ¿no? Un poco la recomendación. Estudiar, puede haber preguntas de la nota de cátedra, o sea, de los temas de la nota de cátedra puede haber que no estén en los autores, entonces
tengo que estudiar la nota de cátedra también, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos entonces ahí? En la unidad número 1, ¿qué tendríamos que saber? Y bueno, primero tendríamos que saber toda la periodización de la modernidad, que para eso tenemos la nota de cátedra, donde se explica bastante esquemáticamente los principales acontecimientos de cada siglo, ¿no? Y tenemos el texto de Horacio Faz como refuerzo para entender los principios de la modernidad y cómo inicia toda esta cuestión de la ciencia moderna, ¿no? A la luz de los cambios sociales, políticos, eh, científicos también, ¿no? Filosóficos, y todos los debates que se empiezan a dar en el seno de la ciencia. Por ejemplo, la X famosa, ¿no? El debate que se da sobre el conocimiento, ¿no? Si cuál es la fuente de conocimiento, si lo empírico, ¿no? Lo empírico o lo racional. Entonces, bueno, ¿qué habíamos dicho de lo empírico y lo racional? Y bueno, en lo racional podíamos atravesar la discusión a partir de que si yo me dejo llevar solo por lo empírico, la empiria es un caos de sensaciones. ¿Se acuerda que decíamos? Es simplemente, me aparecen luces, me aparecen datos, ¿no? Colores, pero solamente la razón es la que puede ordenar ese caos de sensaciones. Además, el otro problema que tenía lo empírico es que lo empírico me podía engañar. Los sentidos me engañan. Yo veo que el sol sale por el este y se pone por el oeste, decíamos, ¿se acuerdan? Y bueno, o yo meto un lápiz adentro de un vaso con agua y veo que el lápiz parece que se quiebra, ¿no? Y no es así. Y así puedo encontrar un montón de ejemplos en los cuales los sentidos nos engañan. Entonces, si los sentidos nos engañan, los racionalistas van a decir, si una vez, aunque sea, me han engañado, ¿cómo sé si me está engañando ahora o no? Entonces yo siempre puedo dudar de lo que veo por los sentidos. Lo que no puedo dudar es de que estoy dudando, va a decir Descartes, ¿se acuerdan? Y por lo tanto de que estoy pensando. Entonces, por ejemplo, Descartes va a hablar de que la fuente de todo conocimiento es pensar desde la razón. En cambio, el empirismo, toda la línea empírica, lo que va a tratar de hacer es de demostrar de que yo no puedo pensar cosas en el aire sin tener un correlato empírico, porque si no yo puedo generar entes, teorías, conceptos que no tienen sustento en la realidad, en lo empírico, y esto me puede llevar a un idealismo, ¿no? A idealizar cosas, como decíamos, por ejemplo, si está lloviendo porque los ángeles están tristes, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo pensar eso, pero empíricamente lo puedo comprobar, no. Como no lo puedo comprobar, entonces eso me lleva a buscar un equilibrio. Bueno, y decíamos que en Kant encontramos ese cruce de la X, ¿sí? Una suerte de síntesis entre lo racional y lo empírico, que después sigue la discusión, ¿no? Los empíricos van a seguir y los racionalistas van a seguir, pero Kant es una suerte de síntesis, ¿no? ¿Cómo va a decir Kant que suceden las cosas? Y bueno, nosotros tenemos una razón que ordena las ideas, ¿no? Esa famosa frase que yo les decía en clase, ¿sí? De Kant, que la razón de alguna manera ordena, ¿sí? Este mundo, este caos de sensaciones, pero venimos con algunas categorías que son innatas, ¿sí? Y eso lo trae el ser humano y no lo trae otro animal. Y esa sería la parte, digamos, que traemos, que nos hace que nos podamos entender, ¿sí? Eh, entonces, esas categorías nos permiten hablar, por ejemplo, del concepto de causa, ¿sí? Un perro no podría darse cuenta, o otro animal, de que algo causa otra cosa, ¿sí? En cambio, el ser humano trae de manera innata categorías como el antes y el después, ¿no? Se puede dar cuenta que algo fue previo, la categoría de tiempo, ¿no? La trae el ser humano consigo, entonces uno puede encontrar una idea de causa, ¿sí? Bueno, y hay toda una discusión, porque los empiristas van a seguir discutiendo, esto continúa, ¿sí? Y hay todo un debate
que sigue en el siglo XIX y que sigue en el siglo XX, que nosotros lo vimos después con Klimovsky. Todos los que van a ser empiristas, atravesados por Kant, después va a ser el positivismo. ¿Lo han visto eso? El positivismo va a hablar de hechos. Yo tengo que poder hechos positivos. Yo tengo que poder encontrar hechos en la naturaleza, en el mundo social, porque todo lo otro es interpretación. Todo lo otro es discutible. En cambio, un hecho es un hecho positivo, del cual no se puede discutir. Y de ahí yo puedo encontrar un esquema para poder ir a lo que vimos en Klimovsky, de explicación de esos hechos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo vengo, la inflación subió un 7%, es un hecho. Después, si hay un problema de mala medición, bueno, ese es un problema diferente, pero si todos estamos de acuerdo que se está midiendo bien, es un hecho, ¿ven? Entonces eso es lo que va a hacer después en el modelo de Hempel, ¿se acuerdan? En el homológico deductivo, una premisa dato, un hecho. Si yo ya puedo interpretar el hecho, sonamos. Me derrumba el argumento de la explicación científica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, mientras los datos sean hechos incontrastables, que no se puedan interpretar, yo puedo construir después una explicación, ¿sí? Que permita encontrar la causa de por qué sucedieron esos hechos y permita predecir qué va a suceder a futuro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero explicar la inflación como un fenómeno monetario, yo diría, bueno, hay emisión monetaria, es un hecho, ¿o no? Hecho 1. Voy a los datos, veo cuánto se emitió, puedo medir la emisión monetaria, ¿o no? Y puedo ver los datos de la inflación, hecho 2. Y después puedo ver qué pasa. Cada vez que sube la emisión monetaria, con un rezago de, suponete, 3 meses, porque no es instantáneo, sube la inflación en una medida que la puedo calcular matemáticamente. Entonces yo puedo sacar una ley, ¿se van dando cuenta? Que a través de las premisas datos, más las premisas leyes, construye un modelo nomológico deductivo. Y pueda predecir qué va a pasar. Entonces le va a decir, si usted emite un 5% más de pesos o dólares o lo que sea en esa economía, en 3 meses va a tener tanta inflación. Y yo la puedo contrastar o verificar a esa predicción. Pero así funciona el mundo, en este caso económico, parte del mundo social, según un positivista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Kant, entonces, tenemos otro texto, o sea, el texto número 1 sería el texto de Fass. Después tenemos el texto de Kant, el texto número 2, donde va a hablar de qué es la ilustración. Este siglo que él va a plantear, que es el siglo XVIII, que según Kant es la salida del hombre de la minoría de edad, de su autoculpable minoría de edad. ¿Sí? ¿Y cómo se sale de esa autoculpable minoría de edad? Haciendo uso de la razón. ¿Sí? Dejando de lado toda la gente que te dice no pensés, obedecé. No pensés, creé en lo que yo te digo porque lo digo en nombre de Dios. No pensés porque soy el rey. No pensés ese concepto de pastor y ovejas, ¿no? Usted es la ovejita que tiene que ser guiada por el pastor. Kant dice, así no se construye una sociedad ilustrada. ¿Sí? La ilustración, si quieren anótenlo, es un proyecto, no es una realidad. No es que en el siglo XVIII estamos en la ilustración. En el siglo XVIII todavía estamos en una sociedad que Kant no quiere que sea así. Está llamando a construir este proyecto de la ilustración. Dice, solamente se va a lograr una sociedad ilustrada si el hombre hace todo esto. ¿Sí?
sale de su autoculpable minoría de edad, se atreve a pensar por sí mismo, no se guía por dogmas y porque otra persona lo piense. Y ese es un poco el espíritu de la modernidad también, ¿no? El ser humano vuelve a iluminar la historia, y por eso el concepto de iluminismo, del siglo de las luces. ¿Cuál es la metáfora de la luz? Es la razón, ¿no? El hombre vuelve a pensarse, vuelve a creer en una idea de progreso, ¿no? La Ilustración está muy vinculada a la idea de la modernidad y del progreso, a través del uso de la razón. Y esto es algo que sobrevive hasta el día de hoy, ¿no? Uno no siente que ya está todo dicho, ya está todo hecho y no se puede mejorar nada. A veces nos sentimos abatidos porque decimos esta realidad no se puede cambiar, pero seguimos siendo modernos porque seguimos creyendo de que, bueno, podemos cambiar, se puede votar un gobernante que nos mejore la realidad, podemos nosotros participar en la mejora de nuestra sociedad, ¿no? Ese es un espíritu moderno, de que hay un montón de cosas que están mal, pero, y que la forma, o la forma principal, es haciendo uso de la propia razón, ¿sí? Él va a decir que hay dos usos de la razón, ¿cuáles son? Público y privado. Público y privado. Entonces va a decir, bueno, mientras el uso privado de la razón muchas veces tiene que ser limitado, tiene que ser cercenado. Perdón que miro acá el chat a ver si hay alguna. ¿Vamos bien acá? Sí, va todo lo que vimos. ¿Sí, Ángela? Y ahora cualquier cosa, si quieren, lo vemos. Mientras el uso de la razón público, perdón, privado, empezado por privado, tiene que ser siempre limitado, cercenado. Por ejemplo, yo estoy trabajando acá en la universidad, yo no puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? No significa eso que yo no contribuya a una sociedad ilustrada. Usted trabaja en una empresa, le toca trabajar, le toca atender al público y dice, no, yo como soy libre y hago uso de la razón, no voy a cumplir el horario, no voy a obedecer a mi jefe. No, dice Kant. No significa eso. Una sociedad ilustrada no. Imagínense Kant como era, no va a proponer que cada uno haga lo que quiera. Lo que va a decir es que hay dos ámbitos, un ámbito privado que tiene que ver con esto, por ejemplo, en el ámbito en el que uno trabaja, pero después hay un ámbito público en el cual se debaten los temas importantes que tienen que ver con lo que es común a todos, en la cual ahí sí tengo que hacer un uso libre de la razón. ¿Sí? O sea, quiere recuperar esa dimensión política, esa dimensión pública del ser humano, de un ciudadano comprometido con su realidad. Todos los temas que nos atañen a todos, económicos, sociales, éticos, que tienen que ver con la política, entendida como el gobierno de la polis, según los griegos, el gobierno de la ciudad, o en el caso nuestro, el gobierno de nuestro país o incluso del mundo, si nos vemos como ciudadanos globales, ahí tenemos que hacer uso de la razón. Y solo así se va a construir una sociedad ilustrada o moderna, podríamos decir, hoy en día. ¿Estamos hasta acá? Eso sería un poquito resumen de Kant. ¿Alguna duda del texto de Fass, de Kant? ¿Quieren que veamos algún tema puntual? Sí. Bueno, Kant en este sentido es una persona que va a ser anti, ¿no? Toda la influencia de cualquier ámbito que intente limitar el uso público de la razón, ¿no? Y la iglesia sería un espacio, según él, en el cual se te impone una verdad, ¿no? Y donde vos no podés deliberar con el otro. Entonces él va a tener una visión crítica de la iglesia, ¿sí? Por lo menos de la iglesia de esa época en la que él vivía. No sé qué diría de una iglesia hoy, pero en ese momento él era muy crítico de esa iglesia. ¿Se entiende? Porque iría en contra de este espíritu de la modernidad. ¿Estamos? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Podría repetir la explicación del uso de la razón pública? Sí, por supuesto, Santiago. Kant va a decir que tenemos que hacer un uso de la razón para emanciparnos, para llegar a la mayoría de edad. Que no lo hacemos porque
a veces somos medio cobardes o a veces medio perezosos. Es más fácil que alguien decida las cosas por nosotros, que piense por nosotros. Pero así no se construye una sociedad ilustrada, una sociedad moderna. Así se construye una sociedad de ovejas, ¿no? Donde hay un pastor que define todo por nosotros, un rey, un sacerdote, etcétera, etcétera. Para romper eso tenemos que hacer uso de la razón. Pero él dice, ese uso no es cualquier uso. Hay un uso privado y un uso público. En el uso privado, por ejemplo, en un ámbito laboral, uno tiene que obedecer a sus jefes, las autoridades, pero en el ámbito público, el uso de la razón tiene que ser libre. Obviamente que esto también abre el juego a que en una sociedad donde haya un rey y donde no haya democracia es muy difícil hacer un uso público de la razón, ¿no? Pero Kant en ese texto, como está todavía bajo el ámbito de un príncipe, el territorio donde él vive, él trata de ser más prudente y no le pega tanto como a la iglesia, ¿no? Pero si uno iría a una mirada más radical de esto, bueno, estaría muy vinculado con la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? O sea, no se puede ser libre en un sistema político donde no hay posibilidad de elegir quién te gobierna, ¿no? O en un sistema feudal, donde vos sos propiedad del señor feudal. Entonces, bueno, eso también es lo que marca esta constitución de los estados modernos y esta revolución que es la modernidad. Libertad, igualdad, fraternidad, la división de los poderes, de la mano de la aparición de la ciencia moderna y las ciencias sociales, ¿no? Todo esto va todo junto. No se puede pensar en la modernidad y en las ciencias sociales de manera disociada. ¿Por qué podemos pensar en el hombre y en el hombre en el ámbito económico? Y bueno, porque hay una modernidad, porque podemos ser capaces de pensar por nosotros mismos. Si no, volvemos a la época de Galileo, ¿se acuerdan? Que veía por no, eso no está, por más que usted lo vea, no es así. No, ¿cómo no es así? Lo estoy viendo. O sea, la experimentación, la observación, la creencia justificada le gana a la autoridad impuesta. O esa es la disputa. Para ser una sociedad moderna, tiene que prevalecer la creencia justificada, no puede prevalecer la autoridad. Si no, no hay ciencia posible, moderna, ¿no? Va a haber autoridad. Y por eso Fass toma ejemplos paradigmáticos de la ciencia en la modernidad que muestran que si no esa persona no hubiese pensado por sí misma, nunca se hubiese llegado a descubrir las leyes que gobiernan la naturaleza y el mundo. ¿Sí? Bueno, este es un poco el relato de la modernidad. ¿Alguna duda hasta acá? Esto se llama la concepción estándar de la modernidad, como el cuentito de la modernidad y en el seno en el cual surgen las ciencias sociales, o sea, las ciencias modernas y entre ellos las ciencias sociales. Sí. ¿Cómo? Sí, el enfoque del racionalismo de Kant lo que va a seguir manteniendo es la idea de que si bien el positivismo va a hacer énfasis en que los hechos son importantes, de que no se pueden interpretar y que va a ser la base de toda la corriente naturalista que vamos a ver con Klimovsky, ¿no? Positivismo y naturalismo van a estar de la mano. Los racionalistas van a seguir manteniendo la idea de que hay algo en los conceptos que uno pone, que no está en las cosas, ¿no? No está en las cosas, no está en los hechos. No es una mera correlación de datos. Uno siempre que trata de entender algo, ¿sí? Arma una teoría. Y esa teoría no está solamente en las cosas. ¿Sí? ¿Por qué relacionar justo estas dos variables? Habiendo tantas variables, que hay un montón de hechos en el mundo económico. Uno también podría relacionar, qué sé yo, pobreza, desocupación, cada vez que habla un político, cada vez que habla un ministro de Economía, shocks externos, te podría poner 1000 variables. ¿Por qué relacionar esas dos? Y bueno, porque vos quizás sos un economista monetarista y venís estudiando el monetarismo hace mucho tiempo y tenés una racionalidad basada en que hay una causalidad entre emisión monetaria e inflación. Entonces, otro economista que no sea monetarista, de todas las variables explicativas posibles, tomará otra. Bueno, y eso no está en las cosas, no está en los hechos, ¿entiende? Hay una intencionalidad, hay una racionalidad que uno le pone a las cosas.
¿Está claro? Y eso no se puede evitar, ¿no? Bueno, ese es un poco el debate también ahí, ¿no? Entre toda la corriente posterior del racionalismo. Pero sigue careciendo de este problema de los conceptos solos no bastan, ¿no? Lo empírico solo no basta. Bueno, entonces ahí siempre está el dilema. Bueno, ¿qué más quieren que veamos de la unidad 1? ¿Vamos a lo crítico ahora? O no sé, lo que ustedes quieran. Bueno, lo crítico. Vamos a lo crítico, si no quieren ver. Tenemos dos autores, ¿no? Un autor que va a hablar desde una crítica sistémica, ¿no? Sistema mundo, como es Wallerstein, y va a haber una crítica más latinoamericana, como es Enrique Dussel o Dassel, como le quieren llamar, que va a ser una crítica desde América Latina, desde la periferia de la modernidad, para decirlo de manera más amplia. Bueno, ¿qué va a decir Wallerstein? ¿Puedo borrar un poquito? Subo acá esto. Wallerstein va a decir lo siguiente. Bueno, la modernidad, buenísima la modernidad, pero la modernidad se puede explicar desde dos lugares. ¿No es cierto? Como suceso o como fenómeno. ¿Lo vieron eso? Como suceso o como fenómeno. ¿Quién me lo puede explicar esto? ¿Como suceso o como fenómeno? ¿Lo leyeron? Ah, estamos bárbaros para el miércoles. Ahí les digo en qué página estamos. Así vamos un poquito al texto. Vayan abriendo el texto de Wallerstein, los que lo tengan ahí a mano. Bueno, ¿por qué Wallerstein? Vamos a empezar por el título. ¿Por qué Wallerstein va a decir impensar las ciencias sociales? ¿Lo vieron con la profe eso? Bien, porque repensar algo sería algo que se pensó bien en un momento, pero en algún momento se fue del camino que tendría que haber seguido. Hubo una distorsión, como un arbolito, ¿vieron? Que uno planta un árbol, le pone un tutor, un palito, crece y en un momento el árbol se va para cualquier lado. Entonces uno tendría que decir, bueno, hay que repensar las ciencias sociales, porque empezó bien y en algún momento se desvió. Impensar es una palabra que no existe. ¿Qué quiere connotar Wallerstein? Ahí te doy la palabra. Con esta idea de impensar. Va a decir, desde la génesis del surgimiento de las ciencias sociales, esta ciencia está marcada por una corriente. ¿Que cuál es? Según Wallerstein. ¿Cuáles son las tres que están en disputa? ¿Qué ideologías están en disputa? El conservadurismo, el El liberalismo y el marxismo. socialismo o el marxismo. ¿Cuál es la ideología que gana y la que impone una visión de las ciencias sociales, según Wallerstein? El liberalismo. Entonces, en este camino, la ciencia social, el arbolito se planta ya no de manera objetiva, sino bajo una ideología. Entonces, impensar las ciencias sociales sería arrancar el arbolito de cero y plantar uno nuevo, refundar las ciencias sociales. ¿Se entiende la diferencia? No es que veníamos bien y en un momento nos distorsionamos. De entrada, nos hicieron creer que esta forma de entender las ciencias sociales era la forma, y no era la forma. Era una forma que después naturalizamos como objetiva, pero no era objetiva, según Wallerstein. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunta, sí. Claro, incluso yo diría aún más que desaprender, ¿no? Es decir, refundar una nueva ciencia social porque nada de lo que se hizo estuvo en la dirección correcta, ¿sí? Una idea refundacional de las ciencias sociales. Bueno, y para esto utiliza
la Revolución Francesa, porque lo ve como un espacio en el cual se define todo ahí en las ciencias sociales, ¿no? Entonces él dice, en la página, voy a tomar la paginación, eh, la del texto, que está abajo entre corchetes, ¿sí? Abajo entre corchetes, que dice 9. Estoy en la página 9. ¿Están ahí? 9, 10, 11, por ahí. Bueno, entonces el título de la 9, ¿qué dice? Arriba. La Revolución Francesa como suceso histórico mundial. Entonces, Wallerstein va a decir, che, hay dos ámbitos en los cuales se puede pensar la modernidad. Más que la modernidad, diríamos la Revolución Francesa. Como fenómeno, ¿sí? Es un fenómeno local, francés, para el propio país. Pero lo que tuvo también como consecuencia fue que fue un suceso histórico, ¿sí? Mundial, ¿sí? Entonces tiene dos connotaciones, histórico, mundial. Y esto fue más bien local, en Francia. Hay un montón de cosas que se dieron en Francia a través de la Revolución Francesa que tuvieron una lógica interna para ese país, ¿sí? Entonces uno podría decir, ¿cómo puede ser que después de la Revolución Francesa apareció Napoleón? Napoleón Bonaparte, siendo que en la Revolución Francesa los ideales eran la de democracia, libertad, igualdad, y tenés una persona que no es un demócrata. Bueno, entonces hay todo un devenir histórico complejo al interior de Francia que sigue una lógica. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, todo esto que pasa a nivel, espero no estar engripándome, a nivel modernidad, tiene un impacto a nivel mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que pasaba en Francia en esos años era leído en el mundo. No solamente la Revolución Francesa, sino todos los autores, los hechos, se leían los diarios, llegaban al puerto, por ejemplo, de Buenos Aires, yo les he contado, llegaban en barco los libros de pensadores como Rousseau, Voltaire o Montesquieu. Entonces, esa revolución inspiró a el desarrollo de los estados-nación modernos en muchos lugares del mundo, por ejemplo, en toda América. O sea, hablo de nuestra Revolución de Mayo, hablo de cómo constituir esta nación con el poder ejecutivo, legislativo, judicial, con un sistema republicano, que no haya reyes. Hubo toda una discusión en nuestros próceres de cómo construir un país. Y mucho se basó en esta idea, en los ideales de la Revolución Francesa. Estaban inventando algo que no existía hasta ese momento. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Y bueno, inspirados en los ideales de personas que lo habían escrito, lo habían divulgado, que habían militado sobre esas ideas, aunque Francia internamente no construyera rápidamente una sociedad democrática con esos ideales. ¿Se entiende lo que voy? O sea, Estados Unidos hace su revolución, el famoso 4 de julio, y al mismo tiempo casi es la Revolución Francesa. No es que espera a la Revolución Francesa y ve que le pasa, che, a ver si tuvieron éxito y después vemos que no. No, fue todo en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Esto que decimos, los ideales de libertad, acuérdense de Kant, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Todo esto constituye
la base para crear ciencias sociales, ¿sí? Que sirvan para el progreso de toda la comunidad a través del uso de la razón. Por fin íbamos a salir de los años oscuros e íbamos a llegar a los años luminosos. Por eso el iluminismo en Francia o la ilustración en Alemania. Y esa idea la compró el mundo. La compró sobre todo Occidente, América y muchos otros países. De que para salir de estos años oscuros, de que alguien decida todo por nosotros, de que haya un rey o un feudo o un dictador o lo que sea, tenemos que ir a sociedades modernas, democráticas, con sistemas, instituciones. Y así se fundan muchos países. Y muchos de nuestros revolucionarios de América creen en esto. Y dan la vida por estos ideales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué sucede? En el medio, todo esto es, como decíamos, siglo XVIII. Siglo XVIII, o sea, 1700. En el medio tenemos otra revolución, que es la revolución industrial. Que nace a partir de los avances tecnológicos aplicados que vienen de la ciencia, avances tecnológicos que vienen de la ciencia moderna, aplicados a la producción. No solamente a la producción, al transporte, por ejemplo, de mercadería, por ejemplo, con el ferrocarril o de pasajeros. Y esto permite la aparición de una nueva clase social, que es la burguesía, y ya lo comentamos. Esta burguesía no eran ni nobles, ni clero, ni campesino, y van a empujar la agenda liberal, esta. La burguesía va a apoyar la agenda liberal. Los conservadores van a querer que todo se conserve. ¿Quiénes van a ser conservadores? Y por ejemplo, todos los que estaban beneficiados en el régimen anterior. Si yo soy un noble y no tengo una fábrica, ¿qué voy a querer? Que vayamos a una democracia y que todo sea libre y que, ¿se entiende? Y si soy burgués, voy a querer que se mantengan las relaciones de nobleza, cuando yo no soy noble y tengo una fábrica y me va re bien, pero, ¿se entiende? Entonces hay una disputa entre el viejo régimen, apoyado por los conservadores, y el nuevo régimen apoyado por los burgueses. ¿Estamos de acuerdo? La tercer pata, va a decir Wallerstein, van a ser los que apoyen a los trabajadores, que pasan de ser campesinos, que venían del feudo, a ser trabajadores industriales, o en la jerga marxista o socialista, proletarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en el siglo XIX, en 1800? Todos estos ideales de libertad, de igualdad y fraternidad, y que las ciencias sociales iba a contribuir al progreso de la sociedad y que todos íbamos a sacarnos de encima a la nobleza, a los regímenes antiguos, que iba a haber mayor libertad, pero también mayor igualdad, fíjense, y mayor fraternidad. Estos ideales, en el siglo XIX, no se dan. ¿Estamos? Se privilegia la libertad por sobre estos otros dos, gana, llamémosle el ideal de la libertad, porque gana la fuerza de la burguesía, y los proletarios, que antes eran parte del feudo, ahora empiezan a depender de los burgueses. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en un pueblo que hay democracia, pero hay 3 fábricas nomás que dan trabajo, 3 fábricas, cada una tiene un dueño 1, dueño 2 y dueño 3, cada uno de estos 3 serían los burgueses, dueño de fábrica 1, dueño de fábrica 2, dueño de fábrica 3, la única fuente de trabajo es esa, porque si yo no puedo competir con una gran fábrica que produce industrialmente, necesito máquinas, necesito tecnología, necesito capital, entonces yo como trabajador o voy a trabajar a la 1, a la 2 o a la 3. Entonces, por más que yo vote a un gobernante democráticamente que me den esa posibilidad, los que de hecho van a tener el poder, ¿quiénes van a ser en ese pueblo? Los 3 dueños de empresa. Eso es lo que se vuelve a rediscutir en el siglo XIX. Decir, che,
nos quitamos de encima a los señores feudales, nos sacamos de encima a los reyes, que cortamos la cabeza a los reyes de Francia, y ahora, en un siglo después, luchamos, dimos por la libertad, pero también por la igualdad y por la fraternidad, y ahora tenemos a estos señores burgueses que gobierne quien gobierne, son los verdaderos dueños de la historia. ¿Está claro? Eso es lo que va a decir Marx. El verdadero problema es económico. ¿Quiénes son los dueños de los medios de producción? Si yo soy el dueño de la fábrica, y hay 3 fábricas en todo el pueblo, esos son los que van a dominar todo. ¿De qué sirve que yo pueda votar? Si el intendente no va a poder hacer nada. ¿Se entiende? Entonces ahí empieza la lucha con los sindicatos que aparecen en el siglo XIX y se da una dialéctica o una disputa entre burguesía y proletariado. Si yo quiero ganar más plata, como burgués, siempre va a ser en contra de los trabajadores. Y si el trabajador quiere ganar más dinero, va a ser en contra de la rentabilidad de la empresa. Es una negociación de suma cero, porque los intereses son opuestos. Es lo que en sociología se conoce como la disputa entre capital y trabajo. Si yo le doy libertad al capital, siempre va a ir en contra de los derechos de los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo? Se juntan los 3 dueños de empresa y van a decir, che, estamos pagando $10 a la hora, ¿por qué no pagamos 9? ¿O no? Si no tienen a dónde ir. Y de paso ganamos más. La plusvalía, o sea, la diferencia entre lo que produce el trabajador y la verdadera remuneración que recibe, esa se la queda el dueño de la fábrica. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos monopolios también en el siglo XIX, muchos oligopolios. No sé si les gustan estos temas, yo no sé si les recomendé, pueden ver la serie Gigantes de la Industria, ¿se los comenté? Bueno, de Rockefeller, en Estados Unidos, cómo se van dando estos empresarios que surgen a veces de la nada, se convierten en burgueses, pero después son dueños de todo un rubro e imponen las reglas a un país, y por eso Estados Unidos empieza a sacar las leyes antimonopolio, ¿no? Cómo luchar para que justamente no sean ellos los dueños de todo, digamos, tienen más poder que cualquier político. Y este es un poco el reclamo que hace Wallerstein de las ciencias, el rol que ha cumplido las ciencias sociales, no en criticar este sistema y en buscar un sistema más justo, sino en naturalizar, ¿sí? Por ejemplo, la economía, de que esto es la única forma posible de pensar la economía, ¿no? De que hay libertad, de que el precio es el que define todo. Bueno, y eso es una mirada burguesa liberal, según Wallerstein, de la economía. Hay que pensar una economía que incluya a todos y que... ¿Se entiende un poco el concepto? De ahí viene la crítica, ¿no? Y el concepto que también incorpora Wallerstein es el de sistema mundo. Recordemos que Wallerstein está escribiendo ahora, no está escribiendo en el siglo XIX. Está mirando todo lo que sucedió y está pensando desde ahora. Y él va a decir, el sistema no se puede pensar de manera local, hay que pensarlo de manera global. Por más que la revolución industrial, la revolución francesa haya sido en un país, a él lo que le interesa es esta dimensión. Porque a él lo que le interesa es ver el mundo, no un país. Entonces él va a decir que en el sistema mundo la modernidad actúa de manera diferente. Va a decir, la modernidad funciona en un sistema mundo con centros y periferias. ¿Sí? Centros y periferias. Entonces, retomo el concepto de sistema mundo. Supongamos, Estados Unidos es un gran centro del sistema mundo. ¿Sí? Y América Latina sería la periferia, o una periferia, pero la periferia del centro de Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos dicen,
América para los americanos. ¿Y quiénes son los americanos? Ellos, no nosotros. Nosotros decimos, no, nosotros también somos, no, ustedes son latinos. ¿Está claro? Entonces, la modernidad juega a nivel mundial, vos no te podés entender, vos acá chiquitito, Argentina acá chiquitito, no se puede pensar sola que va a llegar, no, tienen que entender cómo funciona todo el sistema mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno dice, no, pero nosotros no somos una colonia yanqui. Ah, ¿no? ¿Cuántos canales de televisión tenemos? ¿100? ¿99? ¿De dónde son? ¿De un solo país o no? Las películas que consumimos, ¿de dónde son? La música que consumimos, ¿de dónde son? ¿Quiénes son los dueños de los canales de televisión? ¿Quiénes son los dueños de los cines? ¿Quiénes son los dueños de las radios? ¿O no? Hasta los dueños de Messi son ahora. ¿Dónde va a ser el próximo Mundial? ¿Dónde va a ser la próxima Copa América? ¿Dónde va a ser? ¿O no? Entonces no es normal, digamos, no es casual de que tu hijo nazca y diga, quiero un pastel, ¿no? Porque se cría consumiendo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el centro necesita una periferia. Para que exista un Hollywood, tienen que existir un montón de países que no tengan industria propia de cine y consuman Hollywood. Y así, todo. Obviamente que cuando aparece otro centro, también va a tener su poder de influencia. En su momento fue la Guerra Fría con Rusia y todos los países de la Unión Soviética que dependían de Rusia. Hoy podríamos decir, otro centro podría ser China, ¿no? Barra India, ¿sí? El famoso ahora discusión de si está bien o mal entrar a los BRICS, ¿no? ¿Y por qué estaría mal entrar a los BRICS? Y bueno, porque pasaríamos a ser periferia de otro centro. De otro centro, nos correríamos de otro, ¿se entiende? O estás con esto o estás con esto. Ah, no, pero yo quiero estar en el medio. No. Vos sos el patio trasero de Estados Unidos. Este es tu lugar en el mundo. Sos Occidente. No, pero ustedes intervienen porque estos son malos y nosotros somos buenos. O estás conmigo o estás en contra mío. No hay una posición intermedia, porque hay una disputa geopolítica acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que va a decir un crítico, no es que yo esté de acuerdo con esto. Te estoy tratando de mostrar lo que es el sistema mundo, porque se entiende desde este lugar, sistema mundo. No sé si les conté el caso de Francia. En Francia, vos no podés poner música extranjera todo el día en las radios, porque saben del colonialismo cultural que eso implica. Entonces hay leyes para defender la cantidad de horas que tiene que haber música francesa o que se hable el idioma francés. Hubo todo un debate cuando se puso Euro Disney en Francia, en las afueras de París, porque era McDonaldizar la cultura. ¿Nos hace falta un Euro Disney a nosotros? A nosotros si pusieran Latin Disney en Argentina estaríamos chocho. Y es más, miraríamos a todos los otros países de reojo diciendo, ¿vieron? Acá se puso el Latin Disney, por Messi. ¿Ven la diferencia? Cuando vos sos centro, tenés muy claro cuando te quieren colonizar. Cuando sos periferia, hay un amor y odio con el colonizador. Nos odian, pero los amamos al mismo tiempo, los admiramos. Los odiamos cuando nos hacen cosas, pero al mismo tiempo queremos seguir. En cambio, el que es centro tiene muy claro que para seguir siendo centro yo tengo que estar hacia adentro siendo kantiano, haciendo uso de mi propio entendimiento y no dejándome pensar y decidir por los de afuera. ¿Se entiende? Para los otros, por eso Wallerstein está crítico, como suceso para los de afuera, colonizarlos. Pero para los míos, Kant. ¿Me siguen este juego? Hay como un doble juego en la modernidad, en la modernidad tardía del siglo XIX y del siglo XX. Y adentro de cada país hay una burguesía que responde a los intereses del centro, ¿no? Porque no se puede hacer fácilmente esto si yo no tengo a alguien adentro
que esté bajando línea. ¿Se entiende lo que voy? Veamos las plataformas digitales. ¿Querés ver Netflix? ¿Querés ver Spotify? Contame cuántas películas africanas viste. ¿Se entiende? ¿Cuántas bandas de música que no sean norteamericanas? Y tenés que ser medio exótico, medio. O sea, el mainstream va a ser, y te crees canchero porque vas a Lollapalooza. O sea, hasta el capitalismo tiene. ¿Te querés hacer el indie? Bueno, te hago el combo indie, pero te lo manejo yo de Estados Unidos y vos vení y compra acá. Y sentite independiente o rebelde un rato. Pero toda la plata sigue yendo para allá. ¿Se entiende el concepto? El neocolonialismo es eso. No es el colonialismo de arco y flecha contra los tiros. Es un colonialismo cultural que basa las ciencias sociales como método de dominación. Y además vos admirás al colonizador. Perfecto. Perfecto. ¿Está claro? El diablo lo mejor que ha hecho es hacernos creer que no existe. ¿No? No, yo no te estoy colonizando. Vos sos libre. Vos podés elegir el canal que vos quieras. Podés elegir la plataforma que vos quieras. ¿Te das cuenta? Ese pseudo concepto. Ahora, cuando vos te quisiste correr 1 milímetro para acá, como decimos, ¿no? ¿Cómo te vas a ir con los BRICS? Si son todos comunistas, si son todos estos, son... Che, pero los productos que fabricamos, que consumimos nosotros en Estados Unidos, ¿dónde están fabricados? Y su gran mayoría en China. ¿Y entonces? Pero vos comprás el petróleo en Arabia Saudita y esos no son demócratas. Ah, entonces, ¿ven? O sea, ese es un poco el desafío que los críticos le hacen a este sistema mundo. ¿Se entiende? Yo voy al interior de Estados Unidos y hay democracia, que yo. Ahora, para afuera, invado, intervengo, manipulo la democracia de los otros países para tener mi propio beneficio. Entonces, es un sistema mundo complejo que si yo no le pongo espíritu crítico, sigo viviendo en el mundo de las hadas y los unicornios y voy de la mano pensando que vamos a llegar todos juntos al arcoíris porque Messi juega en el Inter Miami. Y nos quieren. No nos quieren. La tienen tan bien armada que es el neocolonialismo, dicen estos autores. ¿Se entendió el concepto? Y las ciencias sociales funcionan como una herramienta para aceitar este sistema mundo. Esto no significa que yo esté de acuerdo, estoy contando lo que implica ser crítico. Después ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero es más, ni siquiera se los voy a tomar en un parcial, es más charla de café. Pero sí entender cómo piensa un autor crítico. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bueno, ¿alguna duda de esto, unidad 1? Dussel lo que va a hacer es tomar este concepto de sistema mundo, de centro-periferia, y lo va a llevar a América Latina. ¿Sí? Y va a hablar del mito civilizatorio, ¿no? Esta idea de que hemos naturalizado que ellos vienen a desarrollarnos. ¿Está claro? Sigo con el ejemplo. Mientras Francia piensa que venga Euro Disney y hace involucionar, nosotros si viene Euro Disney sentimos que nos estamos acercando a ser un país desarrollado. Mirá vos. Ese es el mito civilizatorio. Mientras un país centro o una región centro en el sistema mundo, cuando vienen a querer imponerte, por ejemplo, un neocolonialismo cultural como sería Euro Disney, vos rápidamente te das cuenta que es una estrategia de neocolonialismo. No lo ves como una estrategia de que vas a llegar a ser más desarrollada como país. ¿Está claro? En cambio, cuando vos sos colonia, cuando vos sos periferia, te tiran ¿no? un Latin Disney y vos sentís que ahora sí somos un país civilizado. Llegó Starbucks, antes no teníamos. Llegó McDonald's en mi pueblo, antes no éramos nada, éramos una colonia. Ahora ya está, ahora ya somos país. ¿Qué? Te va a decir Wallerstein. ¿Qué? Te va a decir Dussel. Ahora son más colonia que antes, porque se llevan toda esa plata y vos encima te crees que ellos te quieren. Al contrario. Y además es mucho más sano y más rico una hamburguesa hecha casera que una cosa fabricada de manera masiva para llevarse. Es más, ni siquiera el McDonald's, la calidad que tiene en Estados Unidos es la misma que la tuya. O sea, y así te podría criticar todo el día tu neocolonialismo naturalizado. Y es más, las élites, nosotros, somos los que más colonizados estamos culturalmente. Porque la clase baja escucha música nacional. Cuarteto, por ejemplo. Nosotros no. Nosotros escuchamos Lola. Y somos vivos. El argentino, clase baja, hace muchas cosas más nacionalistas en algún punto.
A veces porque no le queda otra, no porque no tenga aspiracional a tenerlo. ¿No? Bueno, esta es la complejidad del sistema mundo que plantean estos autores. ¿Cuál es la propuesta de Dussel? La transmodernidad. Una modernidad, Dussel, transmodernidad. La transmodernidad sería una modernidad que recupere los ideales de libertad, pero también de igualdad y de fraternidad. Que no excluya al otro como una periferia de la modernidad. ¿Sí? Porque el sistema mundo excluye al otro de la posibilidad de modernizarse. O sea, es imposible que toda la periferia sea Estados Unidos. Porque para que seamos Estados Unidos tendríamos que tener nuestra propia NBA, nuestro propio ESPN, nuestro propio Hollywood, nuestro propio McDonald's. No darle todo a ellos. ¿Se entiende? Por eso los europeos lo tienen claro en eso. Lo mismo van a querer hacer los chinos. No se puede que todos nos desarrollemos de esta manera. Y eso es lo que plantean estos autores. Sí. La transmodernidad sería una modernidad que vuelva a recuperar al otro. Al otro sería la periferia. La otredad, también van a decir, ¿no? Al otro, que se lo anula en aras de modernizar. ¿No? No, lo tuyo no vale nada, correte que te pongo un McDonald's y ahí te vas a modernizar. ¿No? Deja que te ponga todos los canales y ahí vas a ver lo que es. Si los europeos, están locos, todos los latinos se comieron el viaje. Porque ellos nos lo hicieron antes. O sea, antes teníamos la dependencia de los ingleses. Lo único que fue es cambiamos de patrón. O sea, antes eran los ingleses, ahora son los norteamericanos y ahora aparecen los chinos. Y por eso hay guerra. No es porque los norteamericanos quieren que nosotros tengamos el estilo de vida de ellos en algún momento. Y menos ahora, ya lo vamos a ver cuando veamos economía en estado estacionario, menos ahora cuando los recursos son cada vez más escasos. O sea, la metáfora de que todos vamos a poder crecer indefinidamente, Estados Unidos solo emite el 25% del CO2 mundial. Si todos los países fuéramos como Estados Unidos en términos de consumo, no es sostenible el planeta. Ellos ya lo saben. Entonces la esperanza de si hacemos las cosas bien vamos a hacer como ellos, no. Eso es lo que dicen los críticos, vuelvo a repetir. Pasa que yo le pongo énfasis para hacerlo más didáctico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió un poquito mejor los autores y por qué los estamos estudiando? Porque tiene mucho que ver con las ciencias sociales. ¿Qué rol va a cumplir las ciencias sociales? ¿Va a ser un rol crítico? ¿Va a ser un rol de volver a pensar la modernidad y transformarla a algo que sea verdaderamente inclusivo? ¿O va a seguir siendo instrumento para la agenda liberal burguesa y encima naturalizado? No, los mercados se regulan solo vía precios. ¿Qué? ¿Te dice un Wallerstein? Existe un sistema mundo. No me contés de que el mercado se regula solo vía precios. Anda a querer venderle algo a Estados Unidos de lo que tenemos nosotros. Acuérdense la época de Macri y de Trump. Eran súper amigos y Trump hasta el biodiesel le subió los aranceles. Fueron los amigos del biodiesel de allá de Estados Unidos y le dijeron a Donald Trump, señor Trump, estos argentinos nos están vendiendo mucho biodiesel barato. Aranceles, 60%. Europa lo mismo. La cuota Hilton, por ejemplo, con la carne. No, la carne argentina es muy buena, es muy barata. Cuota Hilton. ¿Saben lo que es la cuota Hilton? Todos los años se dice cuánta carne puede entrar Argentina a Europa para cuidar a los de ellos. Y así con todo el agro, que es lo que nosotros somos buenos. Entonces, ¿eso es libre mercado? No, pero vos tenés que liberar tu mercado. Si yo te meto McDonald's, Microsoft, esto, lo otro, ¿no? Pero en lo que yo no soy bueno y vos sí, proteccionismo. America First, decía Donald Trump. Esto es lo que quieren develar estos autores. ¿Está claro? Vuelvo a repetir, son lo que opinan estos autores. Ustedes después, open your mind, léanlos, no sean cerrados, pero después me cuentan qué piensan. ¿Se entiende? Cuando Macri dijo, tenemos que dejar de ser el granero del mundo y tenemos que llegar a ser el supermercado del mundo, todo el mundo en la teoría dijimos, hay que agregar valor. Si nosotros tenemos las cosas,
¿Vos te pensás que Nestlé le va a decir a los colombianos, che, la verdad que ustedes son los que tienen el grano bueno, yo me voy a dejar de ser el centro y voy a dejar que ustedes compitan de igual a igual? No. ¿Está claro? Vos dame la materia prima y yo te mando el producto terminado. China va a hacer lo mismo. El hardware del mundo lo va a producir China. El software del mundo lo va a producir la India. Por eso Estados Unidos está preocupado. ¿Qué lugar nos va a quedar a nosotros? Proveedor de materia prima. Esa es la geopolítica del mundo. No es que vos digas, no, yo voy a querer fabricar chips de alta tecnología. No, hay un sistema mundo y geopolítica. Por eso Huawei no la dejan entrar en Estados Unidos. No, pero el chip mío es mejor. No, no, pero vos me vas a espiar. ¿Dónde está el libre mercado? ¿Estamos de acuerdo? Es mucho más complejo, te dicen estos autores. Si vos te crees que todo se regula vía precios, sos cuanto menos ingenuo. Cuanto menos. O le estás haciendo el caldo, sos el pedacito este que le está haciendo el caldo de cultivo para que se te meta alguno de esta periferia o de esta periferia acá. ¿Estamos? Ya saben qué pensaría algún autor crítico de Milei, por ejemplo. ¿No? Un autor crítico, ya se cae de Maduro, ¿qué pensaría de Milei? O que es un ingenuo o que está operando para algún centro. En este caso, los norteamericanos, los judíos, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? No les digo lo que yo pienso, estoy contando para que ustedes entiendan, bajen a lo finito esta idea tan, parece que uno lee el texto y dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo, con la vida, con economía? Tiene mucho que ver. Lo que pasa es que por ahí está escrito de una manera muy rebuscada por ahí, ¿no? ¿Se entendió las críticas? Son críticos, o sea, y son ásperos, son ácidos, no van al hueso. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Bueno. Cortito, vamos con el 2, que lo tenemos más fresco. Holismo, individualismo, ¿se entendió? ¿Cómo sería un ejemplo en holismo, individualismo? A ver, en nuestras materias. ¿Quién se le ocurre un ejemplo? Si te dijeran, ejemplifique de su carrera, de alguna materia que está cursando, ¿cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, la explicación del capitalismo actual del sistema mundo, ¿sería una explicación individualista o holista? Esta estaría buena como pregunta para el parcial. El concepto de sistema mundo, sostenido por Wallerstein y Dussel, ¿es una explicación holista o individualista? Ya tengo pregunta para el parcial. ¿Qué sería holismo? Vamos un paso para atrás. ¿Qué sería ser holista? ¿Vieron holismo, individualismo? ¿Leyeron? ¿Algo? ¿No? ¿Pero vieron con la profe holismo, individualismo? Todavía no. No, profe, no vimos eso. No. Porque no les quiero decir una cosa, capaz que no lo vieron todavía. Con la profe no lo vimos, profe. Lo único que vimos de la ¿Vieron el unidad tema 2, puntual de holismo individual? ¿Se acuerdan de haberlo visto? ¿No? Ah, capaz que no lo vieron todavía. Entonces no lo. Ahí le pregunto a la profe si lo vieron, por las dudas. lo único que Bueno, vimos dejemos de el unidad holismo 2, individualismo de lado. Unidad 2. ¿Qué vimos? lo que Klimovsky. vimos con usted, o sea, los principios de la epistemología. Klimovsky, entonces, lo que nos va a plantear es epistemología. Cómo se justifica, cómo se aplica y cómo se arriba a una creencia justificada de manera científica. Epistemología viene de la palabra griega episteme, conocimiento científico. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que vamos a hacer con Klimovsky es repasar los tres modelos o los tres paradigmas de cientificidad, ¿no? El naturalismo,
el interpretativismo y el crítico. Por ejemplo, Wallerstein y Dussel serían dos ejemplos de crítico, claramente. ¿Sí? El naturalismo va a ser el modelo de cientificidad que proviene de las ciencias naturales, por eso lo llamamos naturalismo, que busca explicar y predecir, buscando las causas, ¿sí?, explicativas de un fenómeno, de un suceso. Y ahí vimos el modelo nomológico deductivo de Hempel, ¿no? El modelo hempeliano, que estaban las premisas datos, las premisas leyes, y llegábamos a una conclusión, el explanans y el explanandum. ¿Se acuerdan? Este modelo nomológico deductivo tiene una gran debilidad para las ciencias sociales, y es que requiere de que existan leyes universales, como la ley de la gravedad. Entonces, cuando yo tengo una ley de la gravedad, es fácil explicar por qué un objeto cae, porque tengo una ley universal, que además la puedo escribir en lenguaje matemático. Ahora, si yo digo, bueno, ¿por qué hay inflación en un país? Y ya es más complejo, ¿no? O por qué se compra determinado producto, y ya es más complejo. Porque si yo tengo personas que lo compran y personas que no lo compran, ya el ser humano es más complejo que una taza que se cae por la ley de la gravedad. Entonces ahí empieza todo el debate, donde aparece esta segunda corriente, que es el interpretativismo o comprensivismo, ¿no? Que va a decir, el ser humano no es una tiza, no es una taza, tiene una interioridad, y sus acciones están cargados de intencionalidad. Entonces, cuando uno hace algo, tiene una intencionalidad. Una taza no es que dice, bueno, hoy me levanté deprimida, entonces me voy a caer, o estoy motivada, le voy a poner pila y voy a luchar contra la gravedad. No, obedece leyes naturales. En cambio, el ser humano, si bien también está afectado en su dimensión biológica por las leyes naturales, además de eso, y lo que lo distingue del resto de los animales, es que tiene una acción intencional, tiene intencionalidad en sus acciones. Lo cual no implica que siempre uno actúe de manera racional. Uno puede, no sé, en un acto irracional te dio bronca porque te encerraron en un embotellamiento y le dijiste una palabrota al tipo y el otro se enojó y te levantaste y después te arrepentí de lo que hiciste. Sí. Pero el ser humano tiene esa capacidad de la intencionalidad. Entonces, eso, según los interpretativistas, hace que estudiar a los seres humanos, por ejemplo, en la economía o en la administración, sería totalmente diferente a estudiar un planeta, una piedra o una taza, que no tiene esa intencionalidad y que lo hace totalmente diferente, ¿sí? Para eso tiene que haber otro método, por eso se habla del pluralismo metodológico. Las ciencias sociales deben tener su propio método, distinto del de las ciencias naturales. Y ese método, según los interpretativistas, va a ser el método de la comprensión. ¿Qué es lo que yo busco comprender? El sentido, el significado que para esa persona o para esa comunidad tiene esa práctica. En este caso, una práctica económica. Repito, para un comprensivista va a decir el método de cientificidad de las ciencias sociales tiene que ser diferente al de las ciencias naturales. No dice que está mal lo que dicen los naturalistas, pero eso sirve para las ciencias naturales. Nosotros tenemos que tener otro método, por eso es pluralismo metodológico. Un método o un conjunto de métodos para uno y un conjunto de métodos para nosotros en las ciencias sociales. Que va a intentar comprender, ¿qué va a intentar comprender? El sentido, el significado que esas prácticas tienen para esa comunidad. No busco la causa. La causa por la que consumimos mate, los argentinos. No hay una causa. Va a tener que comprender la cultura argentina matera. Y eso te va a llevar meterte en profundidad y estudiar casos y tratar de generalizar a partir de esos casos, pero nunca vas a llegar a una ley general que te permita predecir con seguridad qué va a hacer un argentino si le ofrecen un mate. ¿Ven? Y así somos los seres humanos, no podemos generalizar. La economía, cuando habla de comportamientos agregados,
No tiene mucho sentido, porque no sabe qué voy a hacer yo. ¿Sí? Entonces Klimovsky en los diferentes capítulos lo que va a tratar de hacer es decir, bueno, yo entiendo que esta complejidad es así, que no se puede reducir a las ciencias naturales puras, pero el paradigma del naturalismo es muy fuerte, es muy potente. Poder explicar y predecir es la clave de la ciencia, porque si no la comprensión se queda en un significado que siempre es subjetivo o a lo sumo intersubjetivo, local. ¿Me siguen? Pero eso no es ciencia. La ciencia es tratar de encontrar causas. Entonces va a ir de a poquito buscando formas de explicación menos rigurosas que el modelo de Hempel. Por ejemplo, va a ir al modelo probabilístico, donde va a decir, bueno, una o más leyes van a ser probabilísticas. Por ejemplo, yo voy a decir, hay un 80% de probabilidad de que si te ofrecen un mate en Argentina, vos lo aceptes. Mientras que si en otro país te ofrecen un mate, hay un 1% de probabilidad que vos tomes un mate de una cosa que viene chupado por otro y que no sabes qué tiene. ¿Ven? Bueno, eso yo lo puedo calcular, hasta puedo calcular el margen de error. Y es mucho más científico, entre comillas, poder estimar una probabilidad al menos de ocurrencia de algo antes que decir, no, cada cultura es diferente y solamente podemos comprender el significado local que tiene para el argentino tomar mate. ¿Sí? Entonces va a haber explicaciones genéticas, explicaciones parciales, explicaciones conceptuales, explicaciones probabilísticas, por mencionar algunas, que cada una va a tratar de alguna manera, vuelvo a repetir, menos rigurosa que la nomológica deductiva, que sería el ideal, de tratar de salvaguardar este ideal de la explicación científica. Hasta que llegamos al capítulo 4, donde va a estar la explicación por comprensión, donde sería el modelo más cercano al interpretativismo, el que va a aceptar que toda acción persigue un fin, que es intencional, y que por lo tanto lo que tengo que ir es, vuelvo a repetir, a captar esa intencionalidad que buscaba la persona cuando hizo tal cosa. Y siempre las causas van a estar en el pasado, ¿no? ¿Por qué cae la tiza? Bueno, porque hay una causa previa que explica el fenómeno, mientras que las intenciones van a estar en el futuro. ¿Ustedes por qué están sentados acá? Y bueno, porque el miércoles rinden el parcial. La intención es aprobarlo. ¿Ven? Entonces, siempre la intencionalidad, el ser humano la tiene puesta en el fin que persigue la acción. Por eso va a ser teleológica. Telos, con ese al final, no telo, telos, es fin en griego. Entonces la acción siempre persigue un fin. Yo tengo que captar, cuando hablo de explicación por comprensión, esa finalidad, ese fin. Perdón, yo me adelanté, individualismo, holismo, no vieron. Viene apenas, pasemos esto. Así que olvídense lo que les dije de... Sí, obviamente lo del sistema mundo, etcétera, etcétera. Me adelanté una clase. Bueno, preguntas que quieran ver algo puntual, ya como para cerramoslo, así aparte son las 1:30. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que veamos algún modelito, algún ejemplo? ¿Se entendió más o menos? O sea, se han ido viniendo a clase, han ido leyendo, esto como que les acomoda un poco y yo fui un poquito más allá, incluso para bajárselos, porque si no queda Wallerstein allá arriba, Husserl que parece que no tiene que ver con Wallerstein, no, esto un poco para ayudarlos a... ¿Sí? Sí. Sí, total, y me sirve mucho este ejemplo. Ad intra, ¿qué sería? Hacia adentro. Hacia adentro, totalmente racional. ¿Está claro? Democracia, modernidad, que cada ser humano pueda pensar por sí mismo. Hacia afuera, colonizar, invadir, subyugar, cero democracia, apoyar regímenes que me convienen pero no son democráticos, cero, que cero se emancipe el país, al contrario, tenerlo dependiente. Se juega esa doble lógica. Hacia adentro, ad intra, racional. Entendido racional como el hombre es autoculpable de su minoría de edad, tiene que la idea de progreso, de que vamos hacia una sociedad cada vez mejor.
con instituciones democráticas. ¿Cómo era? Ad intra y el otro era ad extra. Hacia afuera, es que les gusta complicarlo a veces los autores con esas palabras. Hacia afuera es totalmente lo opuesto. Entonces, che, si vos sos demócrata, ¿por qué apoyaste esta dictadura? ¿Por qué te juntaste con este totalitario? ¿Por qué fabricás en China si los chinos son comunistas? ¿Ves? Totalmente irracional. Si no serías... Hacia afuera es una cosa, hacia adentro es otra. Y eso es lo que te justifica el sistema mundo. Si vos quisieras un sistema mundo realmente transmoderno, donde incluyeras, actuarías de otra manera. Harías que todos fuéramos progresando y llegáramos a la modernidad, y no solamente vos a costa de los otros. ¿Está claro? Gente, si no tienen dudas, nos vemos. Quedan liberados. ¿Qué cosa, puntualmente? Bueno, la visión crítica, que dos ejemplos serían Wallerstein y Dussel, porque teníamos el naturalismo, el interpretativismo y el crítico, ¿no? El crítico va a develar como un velo que yo saco, cuáles son las estructuras ideológicas, como en el caso de Wallerstein, ¿no? La liberal burguesa, o políticas, o la agenda de un neocolonialista del centro, ¿no? Centro-periferia, que están detrás de una acción, de un discurso económico, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces un crítico diría, cuando el primer punto, si se van, si no, se quedan. Pero cuando un país del centro te pide liberalizar tus mercados, cuando él es súper proteccionista, un crítico que diría, bueno, hay que develar esa estructura, ¿no? Ese condicionamiento que es ad intra y hacia afuera. Ad intra, la Unión Europea, hacia adentro, libre comercio, libre circulación de personas. Ahora, hacia afuera, súper proteccionista. ¿Se entiende? Eso es lo que va a develar un crítico. Va a decir, te venden el liberalismo, pero en realidad el liberalismo que ellos practican es un liberalismo centro-periferia. Hacia adentro, libertad entre ellos. Hacia afuera, proteccionismo. Te quieren enchufar lo de ellos, pero no te quieren comprar lo que vos le tenés para vender. Que sea mejor que lo de ellos, o más barato, o más... ¿Entendés? Entonces, lo que va a mostrar un crítico es eso. Que vos naturalizaste que eso está bien y te va a decir, no, 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 mirá, te lo vas a sacudir y te lo va a mostrar así. Esto que vos pensaste que en realidad estaba todo bien, no está todo bien. Tiene este problema y te va a develar todas las estructuras de poder o ideologías que justifican eso. Y cómo te lo han enmascarado para que vos digas, no, sí, está perfecto. Hay una idea de emancipación, como en Kant, ¿no? Kant tiene algo de crítico, ¿no? Pero desde otro lugar. Desde una idea de que para progresar primero hay que criticar lo que esté mal. Porque si seguimos creyendo que haciendo las cosas bien vamos a progresar, somos los chicos ingenuos del barrio. ¿Está claro? Eso es lo que dice un crítico. Y te hace sentir medio ingenuo, ¿no? Cuando vos lo lees, decir, bueno, ¿y qué propones? Porque esto es difícil. Bueno, uno entra en esa discusión con un crítico. Pero sí, son buenos, son buenos. O sea, cuando te empiezan a criticar y uno dice, tiene razón. O sea, después que yo no sea crítico en mi vida cotidiana, pero bueno, ese es un poco el debate, ¿no? Y esa es la ciencia crítica. A veces no te dan una solución, o la solución que te dan es muy idealista. Entonces algunos autores dicen, hay que escuchar a los críticos, aunque uno no coincida con sus propuestas, ¿no? Bueno, después estarán ustedes en qué quieren hacer con eso. ¿Pero se entendió? Individualismo, no, yo me confundí, porque como no le pregunté a la profe si habían llegado hasta ahí, pero no, no va. Igual de todas formas le vamos a poner ahí en un post para que quede bien claro. Ya saben todos los temas, son los que vimos. Lo que no vimos no le vamos a tomar, no somos malos. Yo me confundí. ¿Cómo? Sí, FAS sí va, porque sí lo vimos. FAS está la X que vimos y está toda la periodización de la modernidad que también lo tenés en las notas de cátedra, ¿no? Lo de Copérnico, Vesalio, todos los siglos, ¿te acordás? Y de por qué él recupera todos esos orígenes de la modernidad y por qué él cree que se han perdido. El ser humano en el siglo XX o en el siglo XXI medio que ha dejado de pensarse a sí mismo para poder progresar, ¿no?
pero él no es tan crítico como estos otros dos autores. Sipi. Sí, la unidad 1 completa. Profe, Claro, las ciencias sociales en América Latina es lo que vimos de Dussel, ¿sí? Yo de todas formas, si hay algún punto que no va de lo que vieron de los críticos, yo ahora le voy a decir a la profe que ponga el listado para que ustedes se queden tranquilos. Sí, pero de la unidad 1 en principio iría completa. Yo igual le voy a decir a la profe si hay algún punto que ella no dio, o que no va, que va para el segundo, que lo aclare. En el poste, así les queda tranquilo. De todas formas, si ese, por ejemplo, son poquitas páginas eso. Sí, se las vamos a poner en el aula. Son esas dos aulas, pero les vamos a decir del apellido tal a tal en la H y la otra en la R era. Donde ya borré las aulas, en la R. Sí. Ejemplo de múltiple choice, no sé, te podría poner una definición, ¿no? Por ejemplo, y decirte esto corresponde al enfoque naturalista, interpretativista o crítico. Por ejemplo, ¿no? Una frase. O alguna frase importante o algún concepto importante de un autor y que vos lo puedas explicar, digamos, en alguna de las tres opciones. ¿Sí? Los múltiples choice no te van a permitir desarrollar. En el desarrollo, si te pide un ejemplo, obviamente lo tenés que hacer. Puede ser un ejemplo que a vos se te ocurra de tu carrera, un ejemplo que esté en el libro, un ejemplo que hablamos visto en clase. Sí, 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 no hay problema. Dale. Buenísimo. Bueno, chicos, buena semana. No sé si los chicos de Meet tienen alguna duda. Si no, cerramos. Nada de memoria, chicos. No les vamos a preguntar fechas puntuales. Y ya les voy a poner ahí con una publicación los temas que van bien concretos para que no tengan ninguna duda. Porque por ahí tienen alguna confusión de si va o no va. Dale, perfecto, Franco. Bueno, chicos, buena semana y estamos en contacto. Profe, una Tengan buenas pregunta. tardes. Una pregunta, profe. Ya corto.